¿Cómo están? ¿Seguimos? Bueno, yo tengo hoy una reflexión de un padre, creo que no sé si alguna vez se habrá usado como para el Día del Padre, este texto bíblico o esta historia bíblica, pero yo le puse de título, ¿qué demonios tienes? Interrogante, así se llama. Después vamos a ver cómo lo asociamos con el Día del Padre, pero este padre o esta muestra paternal, por ahí muchos lo toman como una forma de salvación, en realidad, más que una muestra paternal, pero el Salvador que vino enviado por el Padre. Me pueden hacer señas así o así, no importa. Bien ahí. Esta muestra paternal o de amor fue reflejada iniciando ya viajando 37 kilómetros al sudoeste del mar de Galilea. Jesús se pasa de un lado hacia el otro viajando todos esos kilómetros a una ciudad catalogada como pagana o donde no seguían los principios que Dios había establecido para su pueblo, donde se comía cerdo, donde el pueblo de Dios tenía prohibido eso. Entonces ahí los que hacían también los judíos rebeldes iban para ese lado a vivir. Pasa para la parte de Gadara, para la parte de Decápolis, y Jesús se va hasta ahí y dice que sale al encuentro una persona endemoniada, y ahí viene lo del título. Ahí empieza a tener sentido el título. Y esta persona era conocida como el endemoniado que vivía en el cementerio, el que ataban, le ponían cadenas, las rompía, dice que destrozaba todas las cadenas con las que lo ataban, tenía una fuerza sobrenatural. Y yo me imaginaba, a mí antes me daba miedo, yo tenía unos amigos que vivían del otro lado del cementerio, o sea, es como que vos, aparte me quedaba lejos, para llegar a su casa tenía que cruzar sí o sí por el cementerio, no había otra oportunidad, sí o sí por el cementerio. Y no sé por qué, pero ya ahí ya están todos muertos, pero uno tiene miedo de pasar. O te da esa cosita ahí de pasar y capaz que ese miedo de que salga uno de ahí. Eh, pero imagínense la gente que pasaba por el cementerio y escuchaba gritos, porque dice que el texto bíblico dice que daba voces gritando, que estaba por las noches se lastimaba, andaba entre las piedras y se lastimaba las manos, se lastimaba las partes del cuerpo, andaba casi sin ropa. Imagínense el concepto que tenía la sociedad de él. No creo que haya sido agradable decir el amigo acá, el que anda sin ropa. Nadie lo quería, todos tenían miedo. O imagínense si lo ataban con cadenas, no era por nada, sino que lastimaba quizás a algunos. Esa era la reputación que tenía esta persona. Y Jesús viaja 37 kilómetros y nosotros sabemos de que cuando Jesús hace un movimiento, por así decirlo, lo hace por algo, no es que lo hace, de casualidad lo encontró a fulanito, no, estaba todo en los planes para glorificar a Dios, en esa forma en cómo Jesús liberta a esta persona. Entonces, y ahí es donde yo veo la forma, el mensaje paternal también de Jesús hacia esta persona. Esta persona estaba en el cementerio. ¿Quiénes están en el cementerio? Los muertos. Ahí están algunas hacen así, la seña es más fácil. Caput, dicen algunos. Ahí están los muertos. Entonces esta persona estaba entre muertos y podríamos decir que estaba muerto, pero respiraba, tenía vida. Es como una cosa rara ahí, pero él espiritualmente estaba muerto. Eh, y hoy en la sociedad también podemos encontrar varios muertos respirando, que no están disfrutando de la vida o están condenados o están atados y atados espiritualmente o atados por preocupaciones, por dolores, por los problemas que le toca pasar día a día, que dice, estoy hasta acá de problemas, y un discurso común, y que ya no podemos salir de esta situación, y el país está terrible como está por la situación pandémica, y podemos hablar de economía, y podemos sentarnos a criticar de manera procedimientos políticos, todo lo que sea,
pero en realidad también nosotros sabemos de que como cristianos estamos para hacer sal y luz y no perder tiempo en esas cosas, ¿no? Sea quien sea que esté. Eh, entonces, en medio de esa situación tenemos muchos así, muchas personas que están sobrepasadas y quizás no están viviendo y están muertos. Y ahora lo vamos a llevar muertos espiritualmente, que eso es lo más peligroso, eso es lo más terrible, que hay personas muertas y que no conocen el amor de Dios o que no, o están respirando pero no tienen esa vida que Dios nos da a nosotros. Yo los veo a ustedes y veo todas caritas contentas, felices, lindas. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro, así que vamos bien ahí, vamos. Eh, y se nota de que no son personas atormentadas. Uno cuando ve a alguien atormentado automáticamente se da cuenta, porque ya los ve todos destruidos, ojerosos. Y aparte en el discurso también, nunca tienen solución, nunca salen de una que se meten en otra. Ahí uno puede detectar que están oprimidos por algo. Cuando el gadareno se acerca, dice que se postra delante de Jesús. Conocen la historia, yo no la quiero leer para no extenderla, pero se postra delante de Jesús, se acerca a Jesús reconociendo su divinidad, reconociendo que Jesús tenía la autoridad de Dios, y a gran voz le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Usted imagínense, esta persona, yo se lo estoy diciendo así, pero esta persona le estaba gritando, desesperado, podríamos poner todos los signos de exclamación posibles ahí. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo? Reconoce su divinidad, reconoce el poder de Jesús, y acá vamos a ver de que algunos podrían categorizar a esta persona como un loco, como un demente con un problema, perdón, psicológico, un problema mental. Pero cuando vemos que reconoce a Jesús como el Altísimo, el Hijo del Dios Altísimo, ahí vemos que ahí pasa a ser algo espiritual, porque el endemoniado no lo vio nunca a Jesús antes. Entonces ahí vemos que ya está, hay una posesión demoníaca o una obra del enemigo en su vida, que no es una simple locura, como podríamos hoy decir, tiene algún desequilibrio mental o algún problemita así. Dice: has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. El antes de tiempo es porque ellos saben que después llega el juicio y llega el tiempo en que ellos van a ser condenados o atormentados. Entonces, dice, debido a que Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Entonces Jesús le estaba hablando a los demonios también. Y entonces Jesús hace lo que muchos predicadores de liberación quisieron hacer un tiempo, que empezaban a charlar con los demonios. Y entonces le dice: ¿cómo te llamas? Y ellos le dicen: Legión. Legión se simboliza más o menos, por ejemplo, en cuanto a soldados, serían unos 6.000 soldados más o menos. Imagínense el tormento que tenía esta persona. 6.000 demonios, o ponele que tenga menos. Después vamos a creer que son 2.000 porque van 2.000 cerdos al barranco. Pero muchísimos, un tormento constante. Con razón, se lastimaba, se golpeaba, rompía las cadenas. Y ahora quiero leer el pasaje de lo que sucede cuando ellos primero le piden a Jesús de que por favor no los atormente, sino que los dejen ir a los cerdos, y después esos cerdos se van al barranco, se caen y se mueren, se suicidan, se dice. Y después, cuando Jesús lo libera, genera un cambio. Y ahora lo vamos a leer en Marcos 5:15, es el pasaje. Y hay una transformación que genera el encuentro con Jesús. Y esto, aquellos que no han tenido una vida que han nacido en cuna cristiana, como se suele decir, conocen el cambio que genera cuando uno conoce a Jesús y no. Y cuando la vida anterior, o no lo habrán vivido ustedes, pero quizás lo conocieron a alguien que ha generado ese cambio, ¿no? En este caso es súper drástico porque esta persona era muy conocida. Hoy sería, iba a decir un TikToker, pero no encajaría. Pero era conocido, todo el mundo hablaba del endemoniado del cementerio.
Dice Marcos 5:15, dice, vienen a Jesús, las personas que estaban cerca, ¿no? Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Las personas que se acercaban ahí veían, imagínense, verlo al endemoniado que estaba siempre sucio, con la ropa rota. Yo lo imagino sentadito, peinadito así, dirían los mayores, con gomina, vamos a decir con gel o Sprite ahora, eh, con una ropita un poquito más digna. Y claro, yo digo, bueno, tuvieron miedo por eso. Podríamos tirar una hipótesis y decir, tuvieron miedo porque reconocieron el poder que Jesús tenía para transformar, para cambiar a una persona, para hacer un giro. Pero también tuvieron miedo, por lo que dice después el texto, porque tenían miedo por sus cerdos. Porque entre ellos hablaban y los que estaban ahí le contaban la historia de que los demonios fueron a los cerdos y se tiraron y se ahogaron y empezaron a tener miedo por los cerdos que ellos tenían, por los animalitos que tenían. Pero no porque querían cuidar a los animales y no eran de Greenpeace tampoco, no eran de ninguna asociación que cuide animales. Bueno, Greenpeace son las plantas. También animales. Ah, está bien. Estoy bien entonces. Sino porque tenían miedo de que su economía se viniera abajo, su negocio se viniera abajo. Entonces dice que le rogaron a Jesús de que se fuera, de que él se vaya de su lugar, de ese lugar donde él estaba. Y yo pensaba en esto y digo, los empresarios o los comerciantes o los que tenían animales, se perdieron algo sumamente importante o valioso por cuidar algo temporal, que son los cerdos, que son su negocio. Se perdieron un mensaje de eternidad, de salvación, y decidieron echar a Jesús de ese lugar, o rechazaron ese mensaje de salvación. Y viendo los hechos clarísimos, porque lo vieron al endemoniado que hizo un cambio impresionante de un momento a otro, y decidieron rechazarlo igual. Después, yo había notado lo que le había pedido el endemoniado. El endemoniado, después de esto, de este cambio que hace, entonces lo echan o le ruegan a Jesús que se vaya, y Jesús se va. Y el endemoniado le dice, quiero ir con vos, quiero ir con tus discípulos. Y los que conocen la historia saben que Jesús le dice que no, que se quede y que vaya y le cuente a los suyos, a su familia. Y ahí vemos también de que este endemoniado tenía familia y estaba haciendo una vida totalmente alejada y aislado por lo que él tenía, ¿no? Dejó a los suyos, que eso también es otro reflejo cuando alguien no está con Dios. Pero Jesús le dice que no, que se quede. Y después nosotros charlábamos con Meu del tema y decíamos, en realidad fue una estrategia buena. Porque Jesús se fue, pero dejó un evangelista. Dejó a alguien ahí predicando y dice que contaba y todos se admiraban de cómo esta persona que estaba loca, que estaba desquiciada en un cementerio rompiendo todo, había sido transformado. La Biblia dice que todos se maravillaban de lo que había pasado con esta persona. Entonces, en realidad Jesús se fue, pero dejó el mensaje ahí. Dejó el mensaje entre los de Decápolis. Cuando yo quería sacar varias cositas de esto como cierre reflexivo. Una, que Jesús, cuando llega a nuestras vidas, genera ese giro, hace ese giro, ese cambio en nuestras vidas y tiene el poder para hacerlo, tiene la autoridad para hacerlo, pero también una vez que llega a nuestros corazones, Él nos envía a otros. Él nos envía a que ese cambio que hicimos en nuestras vidas sea evidente, pero para otros y para gloria de Dios, obviamente. Pero si nosotros tuvimos ese cambio en nuestras vidas, esa transformación, esa salvación, que vayamos a otros y le contemos. Y capaz, como decía Megu, a veces no es hablando, como hacía la introducción hoy, sino que con nuestras actitudes. Imagínense al que estaba todo con sangre, ensangrentado, golpeado, que vaya ahí peinadito con su ropita. Ya con eso ya está. ¿Qué le pasó a este?
¿Qué le pasó en su cabeza? Si estaba, dice que él no estaba en sus cabales. Ahora porque dice que cuando llegaron los otros lo veían que estaba ahí, hablaba normal, estaba en sus... Ya no hacía falta que predique mucho, ya con verlo ya estaba. Y a veces en nuestras vidas también. Está bueno de que se note eso, que como por ahí cuenta Lili, que le piden oración, o a cada uno de nosotros en el trabajo, por ahí cuando nos dicen, sí, vos qué crees, orá por mí, o pedile a tu Dios, es porque están viendo algo distinto. Y qué bueno que eso siga sucediendo, que no nos acostumbremos y simplemente querramos cuidar nuestros cerdos y dejemos de prestarle atención a esa salvación que tenemos en nuestras vidas. Por ahí estas personas que rechazaron el mensaje solo se preocuparon, y eso sería lo otro, por su economía, por su negocio. Y nosotros estos días, hace unos meses, el negocio funciona, gracias a Dios sobrevive, pero no es un negocio quizás como en otro tiempo. Que uno agradece primero porque funciona, porque un montón de negocios están cerrando, están quebrando, pero a la vez eso implica en que nosotros pensemos y digamos, sí, tenemos que hacer esto, usar esta estrategia y hacemos que levante las ventas en ese tiempo. Y a veces estamos tan preocupados en eso y nos pasa, por eso es como que también esto me llegó a mí, en que nos centramos tanto en estrategia, en forma en cómo armar, en que no se nos pierda esto, y estamos frenando un poquito lo que realmente vinimos a hacer a este mundo. Como decía Meu, fuimos creados y todos tenemos un propósito. Y quería que no nos olvidemos de que acá estamos para evangelizar todos, para llevar todos el mensaje. Para apostolizar, podría decir. Los apóstoles eran, en realidad, ahora tenemos otros títulos para los apóstoles, superapóstoles, bueno, todo lo que querramos, esos nombramientos, pero ser apóstol era ser enviado, ese es el significado correcto. Nosotros somos, y no nos vamos a tirar una herejía o nombrarnos apóstoles, pero somos enviados. No hace falta que nos pongamos en el Facebook, como ponen algunos, apóstol Escobar Alejandro. Nada. O querubín, bueno, hay muchos títulos, ¿verdad? Pero que reconozcamos que somos enviados, que somos llamados a dar ese mensaje y que no se nos nuble la mente o el mensaje por las preocupaciones de estos días, por las preocupaciones de la pandemia. Sí, tenemos que trabajar y tenemos que ponerle ganas porque es la forma de salir adelante y también es de testimonio que los otros vean que lo que hacemos prospera, porque también es de testimonio. Pero eso no es lo primero. Lo primero es que haya una transformación en nosotros y que otros la vivan y que en ese afán de poder alcanzar más cosas, de querer alcanzar más cosas, no nos lleve a alterarnos y a tratar mal a las personas o a estar de mal humor o a estar atormentados, sino que siga siendo nuestro eje el llevar el mensaje, el dar un mensaje de salvación, un testimonio de, como siempre nombramos, de estar agradecidos, de estar dando alabanzas a Dios, estar alegres por eso, gozosos. Que no se nos vaya eso por una situación de cerdos, por culpa de los cerdos. En realidad no va a ser culpa de los pobres cerdos, va a ser culpa de nosotros de mirar los cerdos, pero que llevemos ese mensaje y que no nos distraigamos en los cerdos. Esa era la reflexión final. Y ahora quiero compartir una última canción para el cierre, que refleja lo que yo me imagino, para actualizarlo un poquito, lo que el endemoniado hacía después de que fue liberado. Y cantaba, yo creo, vamos a decir que cantaba esta canción, y lo vamos a poner. Ahí va. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir
queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres. Somos libres por tu sangre. Libres soy, que somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy, libres soy. Quiero terminar con una frase antes de orar, de Juan Carlos Rael. Dice: ¿has considerado lo que es la verdadera conversión a Dios? No es nada menos que la liberación milagrosa de un cautivo. Convertirnos nos ha liberado a nosotros, aceptar al Señor como nuestro Salvador nos ha dado libertad. Y antes de orar quería que cada uno medite en aquellos cerdos que tiene en su vida, no el que tiene en el congelador, sino los cerdos que nos distraen, que nos perturban. Yo el título del mensaje iba a ser demonios y cerdos, pero después dije no, lo vamos a cambiar. Pero todos tenemos de alguna forma ataques del enemigo en nuestras vidas. Todo lo que creemos y estamos confiando en Dios, el enemigo busca la forma de distraernos, ya sea con cerdos o sea con demonios. Pero que cada uno quería que revisen su vida si hay algunas cosas que están perturbando su relación con Dios y de que llevemos el mensaje de Dios correctamente, si estamos distraídos en esos cerdos. Voy a orar para cerrar, pero cada uno en lo personal que pueda pedirle al Señor que le ayude a sacar toda distracción que el enemigo pone en sus vidas. Señor, gracias porque vemos tu fidelidad en nuestras vidas, tu amor,
trayendo libertad, Señor. Hoy te pedimos que traigas libertad a nuestras mentes, a nuestros corazones, Señor. Señor, hoy cantábamos que hay libertad en la casa de Dios. Podemos decir que nosotros somos tu iglesia y hay libertad en tu iglesia, Señor. Yo te pido que haya esa libertad que vos nos das en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, Señor. Te pido que haya libertad en aquellos que quizás hoy también no se pudieron conectar, pero que tu Espíritu Santo obre en sus mentes, en sus corazones, y toda opresión del enemigo se vaya de sus vidas, Señor. Yo te pido que haya libertad en cada corazón, Señor, que tu iglesia pueda vivir de manera libre, de manera que pueda testificar de ti a los otros, Señor, que pueda las demás personas maravillarse de ver la transformación o la forma en que vivimos diferentes a aquellos que no te conocen. No por considerarnos más, sino porque saber con quién estamos, quién está de nuestro lado, quién nos da libertad. Ayúdanos a sacar cada cerdo de nuestras vidas, esas pertenencias que nos distraen, Señor. A veces estamos afanados por alcanzar cosas, por lograr objetivos que no están mal, pero ayúdanos a que eso no distorsione nuestra mirada y nuestro objetivo en la vida, de poder llevar tu mensaje, de poder glorificar al Padre. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en Jesús. Que vos seas sobre quién vivimos, sobre quién se trata nuestra vida, Señor. Que los demás se den cuenta, pero que nosotros realmente vivamos poniéndote a ti en primer lugar, Padre. Entregamos cada problema, entregamos cada tribulación, cada pensamiento doloroso, cada preocupación en tus manos, Señor. Aquellas cosas que nos atormentan hoy, Señor, la pandemia nos perturba, nos distrae, nos hace preocuparnos muchísimo. Hay que ser cuidadosos, pero ayúdanos a confiar en ti, Señor. A saber que estamos cuidados por ti y que tu voluntad se va a cumplir en nuestras vidas, a pesar de cualquier virus, más allá de cualquier situación, Señor. Ayúdanos a honrarte y a glorificarte a ti en cada momento de nuestras vidas, Señor. En cada situación que nos toque vivir. Nos encomendamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.